Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar. Imagino que se van a sumar algunos compañeros más, pero yo empezaría ahora para aprovechar el tiempo, ya que no nos, valga la redundancia del tiempo, pero que no nos conocemos y que un poco esta propuesta del seminario fue encontrarnos así hoy, casi sorpresivamente, pero bueno, con un montón de material también puesto a su disposición y a su escucha. Así que yo para el encuentro de hoy tenía pensado que podamos un poco revisar cuáles sean los sentidos de la propuesta, cómo cada uno de ustedes lo habitó o pudo pensar algo asociado a por qué está también haciendo este doctorado, ¿no? Cuál es el tema que va a elegir y qué temporalidad también va a, a poder emerger en su propia investigación en relación a la conversación que pusimos en este seminario, que, bueno, que justamente por ese carácter asincrónico ofrecía creo que diferentes lecturas por parte de ustedes. Así que yo les voy a compartir en... No, pero, sí, pero no voy a esperar. Perdón. Bueno, no, entonces yo primero empezaría dando un espacio para que ustedes puedan, si quieren, presentarse y contarnos un poco, bueno, qué pudieron ver en el seminario y cómo transitaron la propuesta. ¿Les parece? Ahora lo comparto porque estoy en una compu, tengo una asistencia aquí. Salí, Paulina. ¿No querés saludar, Pauli? Ahí está, ya. ¿Quieres compartirlo ya? Sí. Ya, espera. No lo borren, no lo cierren. Listo, perfecto. Perdón. Bueno, yo les acabo de compartir ahora en el chat un link que es para que ustedes entren. Ah, no, se copió, perdón. No, justamente no. Francisco, Sí. hay dos personas que no pueden entrar. Tres. Ah, Silvana, Claudio y Pamela. perfecto. Ya las admito. Muchas gracias. Y yo quiero ahora copiar solo el link de esta. Sí, pero no sé cómo se abre. No, porque ese es el link ves que está en otra compu, ¿ves? Es el de academia. Es el... Uy. Uy. Perdón. Pregúntale si pueden acceder a ese link. Sí, pero se copia el link de... No se copia el link del Meet. ¿Qué querés copiar, Fran? ¿El link de alguno de los artículos en particular? No, tenemos el ¿Cómo? ¿Querés copiar el link de alguno de los artículos en No, particular? gracias, Fede. No, es el link. Lo que pasa es que me están prestando una compu acá y no la puedo manejar. Y quiero compartir un link para que ahora ingresen y mientras conversemos, mientras pues, si quieren voy contándoles eso. Ahí está, gracias, Ro. Bueno, mi propuesta era que en el encuentro de hoy yo les pueda compartir este link y ustedes vayan accediendo mientras cada uno de nosotros conversamos
¿sí? Sobre las resonancias que le puede generar el seminario, y yo como eso busqué dos palabras que creo que nos podían unificar en, bueno, en lo que cada uno de nosotros podría compartir. Por supuesto, a priori, y bueno, esta sería como una primera parte de este encuentro. Ahora sí, felizmente puede ponerlo en el chat, gracias Ro. Y la idea es que ustedes entonces elijan ahí de 1 a 3 palabras, ¿sí? Y que podamos hacer esa composición, mientras cada uno de ustedes, en el orden que quisieran, nos van contando y toman la palabra. También puede ser una frase, y nos cuentan un poco cómo fue la experiencia o qué vieron del seminario, también, por supuesto, en este modo de escucha de modos posibles, ¿no? También sugerencias, dudas que tengan. Yo tenía pensado un poco hacer este ejercicio como modelo para el trabajo final del seminario. ¿A alguien le gustaría tomar la palabra? ¿Podrían abrir el link que les compartí? ¿Cuál de los 3 links? Medio también. Y el mundial. Abre bien, Fran. Ah, bueno, gracias. Bueno, un poco, si no les voy contando un poco cuál fue mi propuesta. Yo quería escuchar a ustedes. Está el chat también disponible. A ver qué es lo que vieron también, porque esta asincronía nos fuimos encontrando en 3 semanas, ¿no? Que también el tiempo de acceso de cada uno fue diferente. No sé si vieron que el trabajo en los foros era un trabajo también autorregulado, que no era obligatorio que todos participen, pero sí que era una composición que estaba a la escucha de lo que podríamos hacer en un posible trabajo, ¿no? Viendo esos materiales que compartí, las lecturas que hay, que por supuesto que sería imposible realizarlas también en el tiempo, pero justamente Ya sí entramos. Perdón, Adapta, recrea, pero el trabajo... voy a silenciar que quedan micrófonos abiertos. Y bueno, y hacer un recorrido por cuál era la propuesta para poder pensar estos sistemas educativos en América Latina, ¿no? Comparando no su territorialidad o su idea de nación, sino justamente su temporalidad, la posibilidad de pensar el tiempo, ¿no? Si quieren también podemos, como yo estoy haciendo las dos cosas en simultáneo, puede parecer desordenado, o podemos, si no, concentrarnos en ir componiendo esa frase, esa palabra, pero bueno, a mí se me ocurría que quizás para poder escucharnos un poco más y traer también otros sentidos a esta conversación, quien quisiera también podría empezar a compartir sus dudas o lo que le parecía o lo que le había generado, hasta dónde llegó, qué materiales pudieron ver, comprensiones, reflexiones, presentaciones también, representaciones. Sí, repito la consigna, gracias Marcela. La idea es que les compartí un link para que ustedes ingresen ahí y que pongan 3 palabras o una frase, lo que quisieran, referido a la experiencia de este seminario virtual. Puede referirse por eso a los contenidos, puede recibirse, gracias Marcela, a la experiencia de ustedes, ¿no? Desde cómo se acercaron a ese material, un acercamiento para poder pensar un tiempo, ¿no? Bueno, no me quiero anticipar a cuál era el ejercicio que un poco proponíamos en el seminario, pero sí, comparto el enlace de nuevo, gracias. Ya está. ¿Están pudiendo acceder al link? Francisco, hay una persona que dice estar en espera. Gracias. No te estoy pudiendo seguir, aguantame un cachito, porque nosotros tenemos un grupo de compañeros del seminario y por ahí están diciendo estoy en espera, no entro, ¿sí? Ok.
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Sí, a mí también me estaba pasando lo mismo. Hace rato estoy tratando de entrar y no me dejaba. Y lo mismo le está pasando a Nancy. Ya enseguida me imagino que también le dará. Pero es para que Sí, sepan, pues que uno ingresa gracias. y le dice que en espera, y ahí se queda uno en espera. Yo tuve que salir y volver a entrar. Gracias. Yo acá la fui poniendo, ya uniendo a todos. Quizás tarda unos minutos en ingresar cada uno. Pero gracias. Ahora un poco podemos, por eso mi intención es repetir esa consigna para presentarnos, pero si quieren podemos ir a recuperar un poco, o que yo recupere en qué consistía la propuesta del seminario, si prefieren. Además se me ocurría que estaba bueno empezar para aprovechar el tiempo, pero podría, si no, pensar un poco el ejercicio o en qué consistió. ¿Quieren que retome eso? Bueno, por favor. Dale. Bueno, un poco el seminario, sí, sistemas históricos en perspectiva comparada, lo que buscaba era que podamos indagar, ¿no? Por eso más que presentar explicativamente la historia de cómo se conformaron estos sistemas educativos, que podamos utilizar la perspectiva narrativa, ¿sí? Como un modo de indagación del tiempo, y no tomar el tiempo como algo cerrado, que está asociado al realismo, algo que fue, ¿sí? Algo que ya puede ser pensado y sintetizado ahí, sino que puede estar asociado justamente a una experiencia narrativa de narrarse, ¿no? De narrarse una investigación y poder tomar, ¿sí? al pasado, insisto, no como algo que ya terminó, sino como una huella desde la cual también podemos construir futuros posibles en una investigación, ¿no? Es lo que un poco nos hace encontrarnos acá en el seminario. La propuesta era gigante, por eso yo también estoy abierto a la espera de estos silencios o de esto de, bueno, cómo cada uno voy llegando. Y tenía que ver, bueno, con 3 semanas donde yo les compartí algunos videos, un material de PowerPoint que sintetizaba, que estaba basado en las lecturas que me parecía que estaban buenas, para ir trabajando básicamente 3 ideas, ¿sí? Que creo que pueden llegar a ser oportunas para pensar narrativamente el tiempo. La propuesta no era que ustedes hagan ese mismo ejercicio, sino que justamente a partir de esas ideas puedan cada una de ustedes retomar, ¿sí? Una lectura del tiempo de esos sistemas educativos en América Latina, que componemos y descomponemos, ¿no? Porque también una de las nociones de la cual creo que se construye la narrativa tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Y nosotros estamos acá pensando también unas tesis en perspectiva autobiográfica o que toman nuestra vida, ¿sí? No como una expresión mediada y literal, sino también como una experiencia que es factible de narrar y recuperar sentidos que nos pueden descentrar de nosotros, ¿no? Y por eso la primera unidad se llamaba Virus a nuestras coronas, ¿sí? O esta idea de la nostredad del tiempo, en el cual está construida a partir de los autores que yo les fui compartiendo, ¿no? Insisto, en pensar también como un momento de enunciación, ¿sí? Narrativo, se quiere anterior a la realidad, ¿sí? A pensar incluso la pregunta de qué es tiempo, preguntar, bueno, ¿cómo narrativamente podemos construir el tiempo? Creo que es algo que también la narrativa puede ofrecernos y que no es necesario tampoco asumir como una lectura que todos tenemos que hacer un ejercicio como el seminario, por eso insisto, sino que la idea era que podamos pensar que el tiempo puede también ofrecernos una posibilidad de indagación dentro de esa escritura y que nuestras propias vidas también nos ofrecen una propiedad también una propuesta de indagación. En cada encuentro era un movimiento, ¿sí? El primero, así como era Virus a nuestras coronas o La nostredad del tiempo, eran, como insisto, lecturas que tenían que ver con la temporalidad, primero, con preguntarnos entonces sobre esos modos de representar el tiempo. Y específicamente yo tomé como lectura a José Esteban Muñoz, que es un texto que por ahí es súper largo, pero yo les recomiendo que lean, si no, la introducción, para pensar esto de la utopía queer,
porque él nos ofrece esta idea de pensar que el tiempo también es algo no pensable y no digerible para nuestros ojos, ¿no? Y eso viene un poco a contrapelo del sentido de la historia o de los relatos que construimos desde la realidad, que no nos vamos a desestimar, porque en ellos nos inscribimos y de ellos nos movemos. Pero un poco su propuesta es retomando incluso ejercicios performáticos, ejercicios que ponen al cuerpo y no solamente al intelecto, ¿no? Hablarnos de la vergüenza, él nos habla también del sentirse bajón, ¿no? Que está también asociado a la performatividad de la raza, va combinando una serie también de elementos que tienen que narrativamente, ¿sí? Son indicadores del cuerpo y no necesariamente de un discurso lineal, podríamos decir, o literal. Tampoco cuando hablamos de lineal es como una crítica a decir que hay que tomar todo pensamiento performático o usar estos autores, sino que estos autores lo que insisten es en pensar que las conexiones, insisto, no se dan en esa linealidad, ¿no? Y en esa construcción del futuro también que nos propone la linealidad, ¿no? Como un futuro de la evolución que puede que es consecuencia de estas acciones humanas, sino que tiene que ver como con una forma, ¿sí? de temporalidad que nosotros tenemos que también construir para intencionar también propuestos de futuro también no pensables, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Entonces, en ese no saber qué va a ocurrir mañana, en esa pérdida del control, ¿no? De la neutralidad incluso, de todos esos valores en los cuales se fundamenta el pensamiento científico, digamos, racional y que el narrativo no va en detenimiento de eso, sino que justamente usa esta potencia también ficcional de nuestras vidas para poder construir, bueno, para algunos construir sentidos, para algunos construir sentidos de los sujetos que va a habitar, para otros pueden ser sentidos de otros, porque puede hacer una tesis sobre otros, pero para todos, yo creo, ofrece también esta condición de no autorrogarnos una potestad absoluta de las cosas, sino reconocer esa constelación, esa multiplicidad, ¿no? En la cual se podría escribir, bueno, el tiempo, nuestro tiempo, en el cual se puede escribir nuestro tiempo. Por eso el ejercicio también era que hagan una carta al tiempo. Yo les agradezco a todos los que hicieron los ejercicios. Yo sabía que era muchísimo y esperaba también que sea así, que no necesariamente las actividades estaban como disponibles para ver qué nos podían inspirar, qué nos pueden hacer, cómo nos pueden mover también y cómo vernos, memorizarnos a nosotros y cómo también nosotros escribimos ¿sí? Nuestras vidas en ese tiempo que vamos a retomar, ¿no? Porque, insisto, todos vamos a hacer tesis quizás de diferentes formas, de diferentes relaciones con los humanos, ¿no? Porque algunos pueden hablar de sí mismos, otros pueden hablar ¿sí? de otros que los incluyen, otros de una otra edad que no los incluye, pero todos en esta renuncia que ofrece la narrativa, ¿no? Como potencia, ¿no? Como una renuncia y un fracaso que no es algo que nos hace más débil, ¿no? Sino que nos ofrece esa posibilidad de movernos de la linealidad y de poder expresar ¿no? un tiempo propio. Y ese tiempo propio, insisto, puede tener lógicas que no son las de un Estado-nación, ¿no? Los relatos de la modernidad, de una construcción a priori definida, sino que muchas veces uno puede contar la historia de una escuela, ¿sí? O de una experiencia con una periodización propia, interna, como investigador, como participante de eso, como un sujeto aparte de eso. Y esta nostalgia del tiempo por ahí tiene que ver con la linealidad, con una lectura que nos reconoce, ¿no? No separado de eso como anunciadores, ¿sí? Un poco retomando el posthumanismo, Haraway, Butler, ¿no? Todos estos autores que traen un montón de conceptos que también en la propuesta acá es que les resuenen, ¿no? Que tomemos a todos, ¿no? Porque no podríamos trabajar como... por eso es como una propuesta como muy condensada y también donde cada uno de ustedes puede tomar un autor de ese marco conceptual, que les ofrezca una lectura para pensar el tiempo, que lo articulen después empíricamente, ¿no? En un territorio. Y ahora, si no me voy para ese segundo recorrido. Pero un poco quería como también presentar la propuesta, que era lo que tenía intencionado, pero también que ustedes ya se dispongan desde ahora también a pensar en a su tesis o al tiempo desde este lugar, ¿no? Porque por eso también un poco el doctorado, ¿no? El formato de clínicas, todo lo que fueron transitando anteriormente,
creo que también nos puede preparar para habitar este tipo de experiencias, ¿no? Donde ustedes ya pueden empezar como a escribir su tesis, a pensar, bueno, qué tiempo van a dar, van a hacer trabajo, van a entregar, están pensando su proyecto. En esta batería, insisto, no hay una definición que tengan que tener a priori, ni algo para aprender, sino que era como compartirles. Por eso también elegimos en esta modalidad tan veloz, ¿no? y asincrónica, un montón de videos que van para otros temas, que van explicando un poco a dónde va, y la idea era ponerlos a ustedes también en esta condición de ejercicio. Por eso les agradezco, ¿no? a quienes participaron compartiéndonos, bueno, esta carta, quienes después fueron a buscar materialidades, ¿no? Fueron a ver, bueno, qué foto tengo yo que pueda ofrecerme un acercamiento al tiempo, ¿sí? Como forma de investigación, con estos autores, como ejercicio, ¿no? Y después pensar también cómo yo puedo intervenir eso, ¿no? Que es la propuesta también de una utopía queer, se quiere, que sería no ir tampoco, no es ir en contra de ese tiempo, sino poder habitar ese tiempo con la experiencia de uno, ¿no? De cada uno de ustedes. Más que sea ¿no? un tiempo a tomar como un contenido, sino como una experiencia, un tiempo a interpretar. No necesitamos tampoco contar. Sí, por supuesto, tenemos que contextualizar. Cada uno de ustedes va a escribir, insisto, por eso digo, como son tan variados los objetos, también la propuesta era pensar que cada uno de ustedes con lo que trabaje va a trabajar también la construcción de ese sistema, ¿sí? Educativo de América Latina. Y nuestras tesis también son discursos que apoyan fuertemente eso. Y ahí la segunda, un poco el segundo movimiento del seminario se llamaba Despatriar mi narrativa, porque tenía que ver también con pensar, bueno, un estudio que yo había hecho sobre un colegio nacional en Argentina, en un caso particular, no es muy de la historia de la educación, pero como eso también puede ser una narrativa que nos permita así componer y descomponer las narrativas que generamos de esos sistemas educativos. Porque ustedes y sus trabajos van a estar generando, ¿sí? También narrativas de cómo, de ese tiempo que habitamos, ¿no? Dentro de estos espacios o de estas experiencias, ni siquiera sistema educativo, podríamos decir, ¿no? Que la propuesta alude a eso, es también a pensar al sistema educativo no desde la linealidad de su conformación, sino desde cómo también nos opera como pauta común, ¿no? En la sociedad moderna, ¿no? Que la escolarización innegablemente para el mundo occidental, ¿no? Representa una experiencia que puede ser una experiencia de éxito, como nosotros que estamos acá también en un doctorado, o puede ser también una experiencia de fracaso, ¿no? Y como potencia también de un sistema que está también matando esas experiencias y también está matando nuestras propias experiencias. O sea, el problema, yo creo, no es que, y por eso viene el ejercicio autobiográfico, todo, no es que necesariamente, digamos, que queden fuera de ese sistema educativo esas experiencias, sino que nuestras propias experiencias están quedando fuera de nuestra investigación, de lo que nosotros estamos enunciando, y nuestra propia experiencia no necesariamente tiene que ser la experiencia que transitamos como sujeto, sino puede ser como enunciadores, porque pueden hacer una tesis que tenga que ver con narrar la historia de otros. Yo en mi tesis narré biografías que no eran mi biografía, eran la biografía de otras personas, incluso que no estaban vivas, muchas de ellas, o aparentemente no estaban vivas, ¿no? En esta también pensar cómo narramos como la historia, ¿no? Y el ejercicio este que propone la narrativa, como esta pregunta anterior, ¿no? Del realismo, preguntar, bueno, ¿qué realidad yo construyo? ¿Qué realidad compongo? Cuando yo narro, cuando yo me narro, cuando yo me escribo. La última unidad se llama Golden Shower con Freire y es una propuesta bien de pensar esta utopía queer también como algo que se puede narrar y bueno, podemos hablar, sí, Golden Shower con Freire, pero bueno, también necesitamos decir que nuestros discursos en educación, nuestras tesis, tienen una compulsión intelectual, está todo pensado, pero poco reconocemos de lo que nos pasa a nuestro cuerpo. Y lo que nos pasa a nuestro cuerpo nos permite también oír más, sentir más sobre eso que ocurre. Porque ahí tenemos una información también racional, ¿no? Y mediada y factible también de compartir. Pero ahí es como que también queda como ese epistemicidio, por eso insisto, no necesariamente el problema es que esté en la narrativa realista, el problema es que esté en nuestra propia narrativa, ¿no? Y por eso era como esto de escribirles, bueno, primero en una carta del tiempo, ¿qué tiempo voy a tomar yo
Después, bueno, hay que buscar también materialidades de eso. Esas materialidades también no pueden ser una foto, pero también puede ser un gesto, puede ser una situación, un marcador narrativo del cuerpo, puede ser iniciar acá un seminario que se inicia, que es una abertura, ni se inicia y termina el mismo encuentro casi, con clases, con diferentes recorridos, con un montón de materiales, con una actividad que quedó ahí, con Cristina esperándome, perdón, pero está solo Cristina. Y bueno, la última clase es una propuesta de lectura que yo hago también de Freire para poder pensar esto, cómo la experiencia que cada uno puede traer, ¿no? También de componer otros futuros no pensables para nosotros mismos, ¿sí? Se puede lograr también a partir de la autobiografía, que es también, creo, un sentido que nos puede aportar hacer esta tesis, ¿no? O hacer una tesis. Bueno, ¿alguien quiere compartir alguna experiencia que le pasó en el seminario? La veo Violeta, alguien que ya que escribió, a ver, algunos ejercicios hicieron, quizás estábamos con o compartir algo de esto como en términos de la explicación nos puede servir como para ordenarnos, pero yo quiero insistir en esto, en que lo importante sería tomar también este encuentro como un reconocimiento de la experiencia que cada uno habitó de eso, y algunos pueden ser que hayan leído que los textos los conocían, otros pueden ser que sean todos autores que no se conocían, otros que los PowerPoint que yo les hice los pueden orientar o llevar o inspirar quizás más que a un entendimiento, más que a sintetizar a algunos autores. Había como algunas, quisiera también podemos conversar sobre alguna idea que le quedó también resonando, alguna propuesta, no sé, no entendí por qué se incluyó esto, qué es lo que se hizo. Yo voy a mirar mientras, a ver si alguien se animó a escribir, que no lo estoy viendo. Ah, sí, un montón. Sí, poder compartiendo la pantalla mientras se hace, ¿verdad? ¿Ahí se ve? No, porque te voy a compartir desde acá. No, todavía no sé. Sí, pero es que es acá. Bueno, si quieren leemos, no se anima alguien a leer, sino alguna participación de alguno de Sí, te otro. leo, ¿querés? Leo. Dale, gracias Nora. Al visitar sus carpetas en el portal, me conmovieron mucho las propuestas del foro y me sentí impulsado a escribir. Rhys David. David, buenísimo. Descomponer, revivir, utopía. Conocer, ser y saber como gesto de intervención será acá violencia o en la violencia sistémica de la normalidad, descomponer la linealidad del tiempo. Volver a mirar las vivencias para descomponerlas y recomponerlas, resignificar significantes, deconstrucción, experiencias narrativas, descomponer, habitar, imaginar. Gracias. Bueno, yo creo que esas ideas ya las saqué, ahora después las ponemos igual, les puedo compartir después la imagen de lo que se fue generando. Pero creo que todas esas ideas esas que nos compartieron pueden ser, por ejemplo, el puntapié también para la escritura que pueden presentar. El formato del trabajo, yo ahí en el programa como que especifiqué también en términos formales como 2 momentos de entrega, pero mi propuesta era que cada uno, porque yo creo, por ejemplo, quienes compartieron esa frase tranquilamente es argumentar esa idea, ¿sí? Narrativamente puede ser un ejemplo de trabajo final, ¿no? Y que les sirva a ustedes, bueno, ¿por qué? A mí me resonó de este seminario la idea de utopía, ¿no? ¿De qué me puede servir la idea de utopía para mi tesis? ¿Cómo voy a tomar la idea de utopía, ¿no? Una reflexión y pensar sobre todo, más que en un contenido, en un dato, que también ese último recorrido tenía que ver con eso, con reconocer no solamente como al realismo o a la ciencia o a nuestra práctica narrativa como una práctica de extraer algo de la realidad,
sino más bien como de podernos sí, conmover a partir de eso que movemos la realidad, ¿no? Y poder habitar también experiencias en relación a eso, ¿no? Y experiencias sensibles y que nos sensibilicen a nosotros como sujetos, ¿no? También en una comprensión del tiempo que apela a que no sea capacitista. ¿Qué quiero decir? También en este encuentro que hacemos nosotros, en este seminario virtual y estas características, la idea no sería que ustedes como me demuestren así como una capacidad incluso de escritura o de trabajo documental, ¿no? Sino que puedan tomar esa idea, poder argumentarla de la manera que quieran, libremente, o sea, pueden, conversando con los autores, yo esperaría que un poco en este tiempo podrían tomar, yo puse 2 fechas, que eran en octubre de este año o en marzo del año que viene, ¿sí? O sea que habría bastante tiempo. Para quienes participaron también en los foros podrían retomar esas 3 instancias, ¿sí? Esa carta al tiempo que ya escribieron, que se animaron a escribir, ¿sí? Como decía David, o sea, como traer todo esto como material para ustedes mismos, ¿sí? Que puedan después pensar en un material. Es un trabajo con una fotografía, ¿sí? Un trabajo con un boletín, ya es un trabajo de reflexión histórica, ¿no? Y donde también nosotros podemos pensar un tiempo que no es el tiempo ya pensado de ese realismo que está cerrado y que en el cual nos podríamos capacitar también, porque también podríamos haber tenido un seminario pensando muy también fortuitamente, ¿no? Si hay alguien que trabaja la historia de los sistemas educativos, quizás se va a quedar como con esa necesidad de poder registrar, ¿no? Toda esa variabilidad. Pero bueno, mi potencia era que esa variabilidad del sujeto no esté tampoco en una otredad, sino que esté compuesta por esa nostredad que ustedes construyen. Y que, insisto, es una nostredad que ustedes pueden construir desde diferentes lugares, no como una posición a priori que deberían afirmar y que a priori estaría bien y que sería la correcta. No hay que ser ni crítico, ni queer, descolonial, no sé, ni tradicional, ni pensar tampoco esas posiciones como postura fija, sino que un poco la propuesta del ejercicio era pensar, no sé, bueno, de esto de hablar de utopía me sirve a mí para componer un conocimiento que está orientado, ¿sí? A recuperar de esta manera, a recuperarme también de esta manera, a poder nombrarme en el conocimiento. Por eso también muchos de los autores que yo fui tomando tenían que ver ¿no? con la teoría queer, no solamente porque trabajamos temas que tienen que ver con teoría queer dentro de nuestro grupo, sino porque creo que nos pueden ofrecer esa potencia de no normalizar sin nuestros propios relatos, sino decir simplemente como yo en la segunda unidad voy trabajando como temas de mi tesis que buscan como también de doctorado, que buscaron como discutir eso, pensar no las cosas como un bloque cerrado y homogéneo, como decir, bueno, a principios del siglo XX la enseñanza en el Colegio Nacional a los ojos de hoy era enciclopedista, academicista, formaba la élite. Sí, bueno, eso tenemos también discursos y son, por supuesto, que nos ayudan a pensar y a pensar críticamente el mundo, pero también nos pueden llegar a volver instrumentalizadores, ¿sí? También de esos sistemas mismos que están también narrando y describiendo. Entonces, también la propuesta del trabajo como del seminario, yo creo que apuntaría a eso, a que podamos nosotros conversar. Y por eso va a estar abierto, van a estar abiertas las clases. Para mí sería difícil sostener una conversación así como con todos por fuera, pero sí podemos pensar, por eso que ustedes me lancen una escritura narrativa porque van a hacer una tesis. Seguramente nos encontremos en otras instancias, acá en el doctorado, ¿sí? En esto de lectura, podemos pensar en compartir sus propios trabajos, ¿sí? La idea es colocar también una discusión que nos tiene que a nosotros también mover y nos tiene que también permitir, para mí, reconocer, más allá de lo que queramos sostener, ¿sí? Y que creamos que para nosotros es importante, podernos mover a una experiencia, ¿sí? De componer algo. Porque una tesis también nos ofrece esa posibilidad también creativa, ¿sí? De poder componer y ese algo que estamos componiendo, según con esta noción de utopía queer, también de un tiempo, ¿sí? Pues, nos ofrece, nos diría también que lo que nosotros estamos componiendo también es un futuro, ¿sí? También es una huella que uno puede arrojar, ¿sí? Para pensar, para desviar esos relatos de los cuales también tanto criticamos o también muchas veces de los cuales nos queremos demarcar, ¿no? Siempre como asumiendo posiciones autorrogadas, ¿no? Nora, tenés la mano Sí, levantada. tenés gente afuera, Francisco, que está sacando fotos diciendo que está fuera del link.
Ahora, mira, sala de espera. Gracias. Pero, a ver si entró. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Pensar en... Que pensemos en el trabajo, que recuperemos un poco recuperar la experiencia que tuvieron. Insisto, también las lecturas del PowerPoint, no sé, yo fui como un poco intentando articular tres ideas, ¿no? que vienen también como decía, la utopía queer, ¿sí? Más allá de la categoría de Muñoz, no es que tampoco hay que solamente tomar ese autor, tomar solamente ese enfoque y pensar a su tesis o a esta conversación desde ese lugar, sino que la propuesta también era articular, ¿sí? Un relato también no autónomo, podríamos decir, de nosotros, ¿sí? Como ir pensando también a la narrativa autobiográfica, por eso también el seminario se construye no solamente como con la temporalidad, sino como también con la perspectiva narrativa y la investigación autobiográfica como constructoras también de sentidos de eso. Entonces, empezamos trabajando un poco con esta idea de Butler, de Braidotti, estos autores posthumanistas o feministas que empiezan a hablar de que podemos descentrarnos de esa idea de pensarnos como sujetos para poder también generar alternativas posibles, ¿sí? De vida con animales, con plantas, con comunidades también humanas, más allá de nosotros, ¿no? Y eso implica también hacer una renuncia muy grande a una idea de autonomía, ¿no? También un poco la utopía queer se alimenta, ¿no? de esta mirada performática también de pensar el saber, ¿no? Que a los ojos de Sontag, que era una autora que yo también fui retomando, y esta idea que insisto como de pensar la experiencia, de cómo a partir de lo que nosotros sentimos podemos oír más de la realidad, ver más, ¿sí? Oler más, traer lo que a nosotros nos ocurre, ¿sí? Nos permite poder recuperar, ¿sí? Saberes que nosotros mismos nos matamos de nosotros mismos y de nuestras propias experiencias. Y para eso la performatividad sea un modo de acercamiento que no sea únicamente racional, sino que ponga en juego nuestros afectos, nuestros cuerpos, cómo nos sentimos nosotros mismos con eso que nos ocurre con el conocimiento, ¿sí? Nos puede ofrecer también recuperaciones, ¿no? Bien interesantes. Y eso también, insisto, son las renuncias que hace la teoría queer, la teoría feminista, que nos empieza a hablar, ¿sí? de centrar también al sujeto, no solamente al sujeto, al hombre blanco, qué sé yo, heterosexual, con las características, ¿sí? O patrones culturales que cada uno pueda tener, sino como una idea de sujeto unificado, ¿sí? Que no se piensa en esa vulnerabilidad, ¿sí? En esa fragilidad también en la cual se escribe lo humano, ¿no? Y que el pensamiento humano, por esa característica racional, capacitivista, individualista, ¿no? Tiende como a nuclear, ¿sí? Y a dejar fuera todo eso que nos ocurre, ¿no? Y ahí, buenas tardes, Jocelina. Disculpa que Jocelina, que estaba esperando. Yo estoy hablando encima que rapidísimo, encima que de un montón de cosas y encima en español. Y no saludé a los compañeros de Brasil, las compañeras de Brasil. Hola, Cris. ¿Alguien quiere compartir, tomar la palabra o sigo contándoles un poco del seminario? ¿Nora? Francisco, estamos Sí, todos con Yo vengo a ser como tu secretaria. dale, me Te encanta, digo, los gracias. que ya están afuera y las preguntas que tenés en el chat. Que Perfecto, muchas gracias. dice, Afuera no tengo a nadie. no, afuera por ahora nadie. Dice la Perfecto. noción erótica, dice una compañera, si podés Sí, profundizar, que quizás no venga todo muchas bien. gracias. Gracias, Nora. ¿Sí? Francisco, la noción de erótica que los autores se puede profundizar, sí. Un poco, yo tomo la noción de erótica de Susan Sontag, ¿sí? Que es una crítica del arte que muchos de ustedes me imagino que conocen y que hay también muchos enfoques que la toman de ese sentido, que lo que plantea es que con esta idea de poner lo que nos pasa a nuestro cuerpo con el conocimiento, es necesario, ¿sí? Desplazarnos o de un sentido hermenéutico de las cosas, de estar interpretando siempre un contenido
y poder habitar, ¿no? En experiencias, poder habitar aquello que nos pasa con el conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, Susan Sontag lo dice para explicar la teoría del arte, para decir que nosotros miramos un cuadro o una obra de arte y queremos analizar un contenido. Nosotros agarramos una foto y queremos interpretarla y poner un contenido. Esta foto representa esto. Y ella lo que nos propone, bueno, es el poder mirar qué nos pasa con eso, ¿no? Y la noción de erótica tiene que ver con eso y también tiene que ver con un sentido de provocador, también de la utopía queer, de estos autores que empiezan como Butler a decir los cuerpos importan, lo que nos pasa en el cuerpo importa, y los cuerpos importan porque también importar el cuerpo es renunciar, dirían también, a ese ideal de autonomía, ¿sí? Butler nos da un ejemplo que yo se los puse y que quizás quedó colgado en la primera clase de Virus a nuestras coronas, pero Judith Butler cuando nos habla de la performatividad del género, nos dice que, por ejemplo, el género, ¿sí? O sea, la identidad sexual cultural que cada uno de nosotros asumiría, por eso no es no biológico ni cultural, dice ella. No está definido por la sexualidad, por un genital, y tampoco está definido por cómo es entendido por una sociedad, sino que esos dos factores, ¿sí? Y entre otros, nos van determinando, son factores entre la reiteración de actos que se van produciendo. Y eso que Butler piensa para enunciar el género y que después tampoco lo podemos tomar como tan normativo, pero ella lo hace a partir de una cita que yo les puse, que ella dice, bueno, yo no salgo a la calle vestida de hombre, siendo mujer, o yo no salgo a la calle con un vestido y me van a decir, ay, mira, ahí va caminando una mujer, sino que el género, sí, no es una identidad ni algo que se asuma como tal, como nos puede ofrecer una mirada cultural, sino que está en la reiteración de actos que se hacen desde nuestros cuerpos y que habitan nuestros cuerpos. Por eso habla de esta necesidad de que el cuerpo importe. Y la noción de erótica usa, bueno, podemos entramarla con autores de Sontag que van hablando de esta necesidad de recuperar las experiencias, también los autores descoloniales, Boaventura de Sosa Santos, ¿sí? Silvia Kusiskanki, también cuando ellos nos hablan del epistemicidio que la ciencia hace, nos empiezan a decir que debemos sentir con el cuerpo, sentir con el hígado, qué nos ocurre también a nosotros mismos. Porque si dejamos a ese sujeto que enuncia, ¿sí? Como un sujeto que no se reconoce y que no reconoce lo que le ocurre, estamos como en esa subjetividad, ¿sí? De la modernidad blanca que podemos, insisto, caracterizar, pero tampoco la propuesta performática no sería en estar marcando críticamente, podríamos decir, y un poco provocando, por supuesto, el pensamiento crítico, sabiendo que es como también la base, Paulo Freire, todo lo que estamos pensando ahora tiene que ver la narrativa, ¿no? Una investigación. ¿Quién podría también hacer una tesis, ¿no? En pedagogía crítica o en pedagogía, en educación, y específicamente en un programa de investigación narrativa, también sin leer a Paulo Freire, a pensar también, ¿no? Una propuesta pedagógica también de construcción del mundo también, a partir de un sujeto, ¿sí? Y un sujeto que hoy, desde un tiempo no lineal, porque tampoco la propuesta de la última unidad era, digamos, es un homenaje a Freire que es respetuoso e irreverente, ¿sí? Como es respetar también una potencia también discursiva, ¿sí? De una forma de poder pensar también la investigación en educación, ¿no? que nos ofrece. Y que tiene que ver esto, por ejemplo, del recorrido de la teoría queer o de los estudios feministas, nos están hablando de este cuerpo que importa. Desde los estudios descoloniales, como decía, también nos están hablando de este cuerpo que importa y al cual le ocurren cosas con ese conocimiento que genera. Y eso nos corre, ¿no? De buscar una metodología, por ejemplo, yo pienso en sus tesis, más que una declaración de principios, ¿no? Metodológicos, y decir la narrativa, la comprendo como tal y demás. Ustedes tienen que narrar, ¿sí? Las experiencias que habitan. Yo voy a hacer ese trabajo con profesoras, con mis colegas que hacen prácticas de enseñanza, que a mí que las reconozco como poderosas, feministas, buenas, no sé, alternativas, ¿no? Que me hacen sentido, que ustedes tienen ganas de narrar porque creen que ahí sí hay un conocimiento que es útil y que es útil, ¿no? Es útil sobre todo porque también moviliza acciones en ese ambiente. Ahí va un poco el eje también, porque Butler y ese ejemplo que yo les traía de la performatividad del género, lo que nos ofrece es renunciar. Si ella nos dice, yo no me he visto de ropa de hombre y me reconocen en la calle como hombre, se van a dar cuenta que soy una mujer o me van a decir que soy una mujer vestida de hombre. Y eso nos implica renunciar a esa autonomía del pensamiento,
¿no? Y pensar también nuestras ideas y la construcción del pensamiento a partir de esa fragilidad de nuestro sujeto humano que enuncia, ¿no? Y pensar también estos marcadores. José Esteban Muñoz, por ejemplo, nos va a hablar, insisto, de la vergüenza también, les decía, que se nos ocurre. Dice, él nos habla del sentirse bajón, de cómo no la población en Estados Unidos marrón, migrante, ¿no? ¿Cómo no se va a sentir bajón, ¿no? Frente a las condiciones de éxito que ofrece una sociedad, ¿no? Con sus publicidades, con el sistema educativo y no sé, y esa modernidad específica que podemos describir. Y nos dice, nosotros no, cuando anunciamos el conocimiento no hablamos de cómo nos sentimos con ese conocimiento que anunciamos. Y eso nos corre también por ejemplo, también en términos metodológicos de la narrativa y de cómo ustedes pueden acercarse a indagar el pasado, que también la propuesta del seminario era pensar que por más que ustedes no hagan tesis de historia de la educación, van a hacer también una tesis que haga historia de la educación, ¿no? Porque la historia de la educación no es ese futuro que está cerrado, sino también ese pasado que está cerrado, sino es ese futuro que se puede componer a partir del pasado que rescatamos, ¿no? Cuando yo también en la segunda unidad les pongo como ejemplos de mi tesis de doctorado, que reconstruyo las prácticas de enseñanza de algunos profesores a partir de sus biografías, no tanto a partir de los registros, sino casi a partir de lo que ellos me contaban que vivieron con ellos o que marcaron algo de sus vidas, para pensar también que ese currículum no era solamente ese currículum que la perspectiva crítica nos dice es antiexperimental, es academicista, todo. Que insisto, eso no necesitamos saber, porque eso nos hace ser críticos, nos hace ver, bueno, esto no está tan bueno, esto lo tenemos que ver. Pero también cuando consideremos o cuando lo enunciemos, si vamos a enunciar desde nuestras propias vidas, la idea es retomar un poco esto, nuestro tiempo, retomar el tiempo de nuestro cuerpo. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es el tiempo para mí? ¿Cómo me acerco para mí desde el tiempo? Me acerco de la infancia, como hicieron muchos con las cartas, ¿no? Por supuesto que también en hablar del sistema educativo escolar nos llevaba, ¿no? a pensar a nosotros mismos en la escuela. Yo les puse también un poco mis boletines, que después también los leo y digo, bueno, ¿cuánto también como tiempo no pensable encuentro ahí? Porque uno se ve que es esta también riqueza que tiene una materialidad para ver el mundo. Y esa riqueza que también desde esta mirada de la experiencia, del cuerpo también, nos implica asumir otras posiciones también de acercarnos a esas materialidades, ¿no? Donde un boletín deja de ser simplemente, bueno, en la década del 80 había 13 materias y tal cosa, todo. Sino que un boletín nos puede hablar, bueno, de cómo está conformado, si ese sistema, de cómo también nos da información del sujeto, de cómo nos relacionamos, de qué me pasa a mí con eso que estoy, ¿sí? Leyendo, con eso que me está ocurriendo. ¿Qué me pasa a mí al saber que a principios del siglo XX a los estudiantes en el Colegio Nacional de Mar del Plata les daban un ejemplo de oración, una profesora de ortografía, y les decía, Argentina es el país más civilizado del mundo y todos los demás países, bueno, hay que matarlos, por hacer una provocación y una síntesis. Pero eso también eran discursos que circulaban y que construyen también relatos, ¿no? De nación y sobre todo de pasados que están anquilosados, que era esto también de salir de la nostalgia, un poco pensar en esos contextos, y esta es como una provocación, porque es como tomar también, discutir hasta lo romántico en nuestra investigación, ¿no? Porque es más fácil también decir, bueno, el Colegio Nacional en Mar del Plata, a principios de siglo, les pegaban a los estudiantes, las mujeres no podían ir sola a la biblioteca y describir, ¿no? esa enseñanza que, insisto, la necesitamos escribir, porque también conocer eso nos hace, ¿no? Pensar y ser críticos y pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? Construimos también conocimiento nosotros. Entonces, esa recuperación de la experiencia de esos profesores, como también yo los invito a que ustedes recuperen en el pasado que esté en su tesis, ¿sí? nos puede también ofrecer una posibilidad utópica de narrar ese pasado, ¿no? Porque uno ya deja de ser un copista de la realidad, alguien que está mirando esa realidad y la describe tal cual es, ¿no? Y nos dice, sí, esto era así, asá. Sino que uno dice, no, ¿cómo a un estudiante de literatura, como ejemplo, le ponen una oración tan nefasta para los ojos de hoy, ¿no? También, y también a eso vamos al tiempo no digerible que nos ofrece Muñoz, porque también este pensamiento crítico, ¿no? Nos dice Muñoz, sino en una futuridad normativa, porque ya sabemos cómo deberían ser las cosas, qué es lo bueno, ¿no? Qué es lo malo, también.
también por provocar y tomar el binomio más sencillo y más emocional, pero pensemos también todos los binomios que uno va construyendo. Ahí lo admito, Nancy. En un trabajo, ¿sí? Y la propuesta narrativa también, poco eso lo están trabajando con el seminario, lo van a trabajar en el seminario de teoría narrativa, ¿no? Pero Ya le dio ingreso a Nancy, profe. Qué pena. sí, no puedo, ahí está. Sí, buenas Gracias. tardes a todos, qué pena. Hola. ¿Quiénes nos hablan de la nostalgia? Nos preguntan. Y ahora tengo que mirar el chat las otras preguntas. De nostalgia, yo creo que son por eso estos relatos de nostálgicos son los relatos que están mirando también al pasado, ¿sí? Como algo que uno lo copia y no lo interviene. Y hay un ejemplo de una investigación que yo les cuento, que es la de Cristina No6, que es una investigadora de La Pampa, que ella, cuando fue en Argentina, la ley que hizo que la secundaria fuese obligatoria para la secundaria obligatoria para todos, o sea que los chicos tenían que escolarizarse, las chiques hasta los 18 años en Argentina. Eso implicó fue un cambio, los profesores hablaban sobre eso, ¿no? De lo que significaba, hablaban de la pérdida de calidad, de que lo que estaba ocurriendo, de esa democratización, bueno, había diferentes posiciones. Y ella dice, entre todas las posiciones que había, entrevistando a más de 70 docentes de las escuelas, dice, hay quienes, tomando Derrida y tomando la categoría de relatores y de narradores de Derrida, nos dice, hay quienes copian esa realidad y la describen, nos dicen, bueno, la escuela secundaria, sí, no hay presupuesto, los no docentes en las condiciones que hay, y bueno, y todo lo que podemos argumentar, por supuesto que muchísimo más, pero estoy tomando un ejemplo un poco de caricatura. Y esas personas no están relatando, no están agenciadas en ese relato, no forman parte de ese relato, no forman parte de la anunciación. Ven algo que está afuera, no ven la nostredad que nos puede encantar, de decir, de construir conocimiento, que podemos retomar incluso como una categoría, pero, pero seguimos muchas veces hablando como desde afuera. Y ella nos dice, en cambio los relatos que nos hablan de esta reforma como algo utópico, transformador, más allá del sentido político, ¿no? De crítico que podría tener esta reforma, son relatos que son utópicos porque nos están hablando también de otros futuros posibles, que no alturan la realidad de lo que es. ¿No? Y ahí es como, también por eso el argumento como es recursivo de traer la experiencia de ustedes para poder narrarse en el tiempo. Porque no, son tan, por ejemplo, nos dice esto, si describimos el mundo tal cual es, sí, la realidad va a ser esta misma que ya conocemos. Entonces, bueno, necesitamos poder también describir el mundo más allá de aquello que es, ¿sí? Y de ese lugar hace ese desplazamiento hermenéutico y erótico. Por supuesto, no desestimando, me encantan las tesis hermenéuticas también, nos encanta hablar de discurso crítico. La propuesta era que es en este seminario que ustedes puedan pensar si la historia del sistema educativo a partir de su propia experiencia biográfica, como también se les promueve en este doctorado y en la construcción de su objeto de conocimiento, pensar que están ustedes relatando un pasado, una historia de la educación, ¿sí? un relato, o están, según este autor, quizás para otros no, o están narrando, o están interviniendo en eso que están sí viendo de la realidad, y que a ustedes les hace sí, reconocer algo en aquello que ven, en ese conocimiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, metodológicamente nos implica, y por eso la propuesta de Golden Shower con Freire, que está al final, ¿no? De traer este sentido, es pensar que más allá de un interés por unas técnicas, por una metodología, ¿no? Por un autor a leer de una determinada manera, por algunos conceptos, a poder instrumentalizar y usar, que eso lo van a hacer también, lo hacemos, si no, no hacemos los proyectos, la tesis ya la estamos haciendo acá. Sino que podamos desplazarnos un poco de esas técnicas, ese interés por las técnicas y los métodos y ir un poco más a pensar, bueno, ¿qué nos ocurre a nosotros con esas técnicas y con esos métodos? ¿Cómo los hacemos? No es lo mismo la entrevista ¿sí? que va a hacer Nora que la que va a hacer Noelia, que, no sé, la que va a hacer cada una de ustedes, ¿no? Begoña, que participó un montón en todos también los foros. No es la misma. Y bueno, y ahí está un poco esta propuesta de poder de construir ¿sí? Esa idea del tiempo realista y poder pensar ese tiempo descompuesto, ese tiempo que cada uno de nosotros podemos componer a partir de nuestras propias experiencias, que no, más allá de asumir una posición a priori, discursos que vamos a tomar, que nos van a servir para pensar, ¿no? Porque por supuesto que todos vamos a tomar discursos, autores que vamos a tener que usar porque
para identificar de qué estamos hablando, ¿sí? Desde qué lugar, pensando con quién, ¿sí? Hay autores que nos van a ofrecer, sí, ver el mundo de determinada manera. Yo no sé, si uno lee, por ejemplo, esta idea de Butler, la performatividad del género, bueno, no es que la lee y tampoco la instrumentaliza, pero si se siente afectado y movido por eso, cuando vea el género, uno va a estar viendo el género no como una identidad, sino justamente por cómo uno lo va reiterando. Y si uno lee un autor que habla, no sé, de Rui, que lo voy trabajando, Mezquita también, que habla de no pensar en este despatriar mi narrativa, de no pensar en educar ciudadanos, sino en pensar en componer ambientes, en construir ambientes dentro de la educación, ¿no? Para pensar también cómo los propios modelos de la pedagogía se construyen siempre en un régimen tutelar, ¿no? Donde uno va explicándole al otro y racionalmente haciéndole entender. Bueno, ahí también hay otra investigación, por eso también el material del seminario es un montón, no hay ninguna ambición de totalidad, nada de esto está cerrado, nada de esto es un bloque, la idea es que ustedes conversen. Yo intenté que los materiales provocativamente los orienten, pero también que los desorienten, que tengan, por eso que tengan dibujos, imágenes, que ustedes puedan recuperar algo de su sentir para poder pensar, ¿sí? Cómo van a narrar estos sistemas educativos en América Latina. ¿No? Es un objeto que está abierto acá, que lo estamos componiendo y también descomponiendo. Componiendo, para eso tenemos lecturas de composición, hay un montón. Si quieren también más material, podíamos trabajar. Yo me centré en el caso argentino porque trabajé en mi tesis también para también acercarles algo que se podía, creo que ver en el seminario, ¿no? Porque también la propuesta de pensar, ¿no? A los colegios nacionales, en este caso, este lugar, también la hice trabajando con Luis Portas, en este grupo de investigación de narrativa, donde también hay cosas que por ahí que están colocadas en el seminario como muy frágiles, pero que después cada uno puede componer, creo, desde diferentes lugares, porque también la propuesta desde ese lugar está como a la escucha de sus modos posibles. Voy a ver si hay alguna pregunta más en el chat, perdón. Francisco de Hooks. ¿Dónde podemos encontrar constelaciones respecto al erótico y el tiempo? Sí, de Bell Hooks, en realidad yo les puse la lectura de Enseñando a Transgredir, que es un libro que es larguísimo también y que por suerte lo tenemos en español hace poco, porque antes lo usábamos en portugués hasta en algunas seminarios, materias, como sin leer nosotros desde el español para ver justamente, tomar estas prácticas de lectura, ¿no? Contrarrectas. Confunde, perdón, porque yo estoy mirando esto. Ay, sí, hay un montón más. De Bell Hooks, la propuesta era traer esa lectura para poder justamente restaurar esto. Creo que ella es una lectura hermosa de Paulo Freire, como también reconociéndolo como maestro y hablando de cómo esa pedagogía que pensamos únicamente intelectual, cuando no traemos a lo que nos pasa a nosotros con un estudiante, ¿no? Por eso insisto también, cuando ustedes hagan una entrevista, lo que nos pasa a nosotros cuando entrevistamos, ¿no? Y en ese decía, no es lo mismo la entrevista de cada una, porque cada una de ustedes va a haber diferentes, se va a relacionar con el conocimiento de determinada manera, como reconocemos en este doctorado, de un modo autobiográfico, y un modo autobiográfico porque nos busca conectar, ¿no? con esa experiencia que vamos viviendo. Después también hay autores en esa unidad, y ahora vuelvo a unir la pregunta, perdón, Condon y Clanter, y yo le fui poniendo también algunos autores, quizás más clásicos de la investigación narrativa. O sea, digamos que en la primera unidad hay como todas lecturas sobre el tiempo, ¿sí? Autores que pueden ayudarnos a pensar, desde Ginsburg, que también los retomaron, ¿sí? Para trabajar y para hacer los análisis, hasta algunos autores descoloniales. Por supuesto que hay un montón de otras contribuciones más también que podemos haber tomado, pero mi noción era como poder retomar diferentes voces que nos pueden ayudar a pensar el tiempo no como algo recto. Yo usé principalmente la de Muñoz, pero porque entiendo que va como, para mí me he sentido articulándolo con esos autores. Ustedes pueden usar a otros, no es necesario que usen a todos, sí pueden escuchar por esa Silvia Rivera Cusicán, que a decir de cómo habla de los hilos de la memoria, ¿no? De cómo circula esta memoria, justamente, no como algo que, sí, dice la memoria de nuestro pueblo indígena, que no está escrita, ¿no? Que no está narrada en ese conocimiento blanco, no viene a partir, ¿no? Del libro de la historia de la educación y que podamos compartir, ¿no? Sino que tiene que ver con ese pensar con el hígado que nos habla, con esa vinculación, sí, con la naturaleza, con pensar que hablar con el amor, de las relaciones, con todo su,
su cosmovisión también de cómo piensa así al pasado, ¿no? Y también, bueno, ahí es un acercamiento, son autores que creo que también son voces, la mayoría como bastantes canónicas incluso, en el sentido de que muchas como muy leídas también, y en esa clave, en la última unidad, que, bueno, la primera es sobre el tiempo, la segunda es más del relato de la historia, y hay una compilación solamente como a escala de la territorialidad latinoamericana, pero las demás están escritas acá en Argentina, y yo lo que fui buscando también era que de algún modo no asuman esa territorialidad específicamente nacional, ¿no? Para que nos permita también poder pensar, ¿sí?, esos sistemas educativos en una comparación que no naturalice, ¿sí?, esa condición, como un ejercicio a contrapelo también podemos decir, Hayden White, hay autores del tiempo que también pueden ofrecer como pistas para cada uno. Por eso, no sé, para el trabajo, bueno, voy a la tercera unidad y después digo una cosa para el trabajo final. La tercera unidad, los textos de investigación que también les elegí, narrativa, tienen que ver con toda una literatura que en la educación justifica este valor de la experiencia, ¿no? Y va como pensando no solamente lo que ocurrió, sino, bueno, cómo a partir de una experiencia uno puede rehabitar nuevas experiencias en la educación, ¿sí? Estos autores que nos hablan de la indagación narrativa y como que es algo como, por ahí un comodino, que uno lo puede tomar como algo, entiendo, como sencillo de reconocer en toda una literatura que es mucho más amplia, porque ahí podemos ubicar a otros autores, ¿sí? Que dentro de la educación piensan también el tiempo de esta construcción narrativa en la cual el tiempo, más allá de aquello que podría ser, está en aquello que ocurre, ¿no? Condon y Clandon nos habla de este ciclo de contar, vivir, recontar y revivir. Entonces nos dice, bueno, nosotros contamos experiencias, pero también volvemos a vivir esas experiencias. Entonces el tiempo ese que nos hablan esos trabajos de la educación no es el tiempo del relato de la historia que yo estudié cuando estudié historia en la facultad, ¿no? Con todo ese conocimiento también crítico y tan necesario para hacer estas articulaciones. Por eso también que viene todo siempre como un gesto a contrapelo, como diciendo, bueno, quedémonos con todo esto, pero bueno, con el recorrido que cada uno de nosotros puede hacer con esto, para así pensar un tiempo ¿sí? en su investigación. Por eso en esta idea también de trabajo final, lo que nos encuentra y demás, pensaba, los ejercicios estos, de que los foros pueden ser, una recuperación de esos ejercicios puede ser útil. Otra cuestión podría ser argumentar alguna de esas frases que ahora después les puedo compartir, que tuvimos hoy hechas acá, compuestas acá, y podrían ser otras. Poder ustedes argumentar, ¿sí? Un sentir que tienen en relación a esto, también como un ejercicio performático. Si hacen eso, también les pediría a ver, que puedan así ofrecerme un entendimiento, no necesariamente que me expliquen lo que están haciendo, pero sí que me estén como pudiendo argumentar, ¿sí? Aquello que están compartiendo, de algún autor, ¿sí? Por eso alguna categoría que les pueda servir, de otros autores que ustedes ya leyeron y que les hace sentido. Ay, mira, bueno, este autor, Tim Ingold, que es uno que habla sobre el tiempo como algo no recto, por ahí alguno lo leyó, no está contemplado acá y por ahí uno de ustedes, como se me da un ejemplo de un autor que yo no sumé, por ejemplo. Ustedes podrían también traer otro autor que ya les hace sentido, que están trabajando, un filósofo, si alguno está trabajando en una tesis, ¿sí? De la educación, también pueden retomarlo y hacer un ejercicio. Yo les propongo eso, que hagan un ejercicio de conversación con la enorme batería que hay, que eran estas clases, que fueron por eso por semana, pero yo sabiendo que el hecho de que sean asincrónicas era para que estén dispuestas a ustedes. Y en un principio también en el programa había puesto que si quisieran podían hacerlo entre dos el trabajo, pero con un sentido conversado. No sé si es lo mejor, si alguno quiere, podríamos plantearlo, se puede hacer, pero a mí lo que me gustaría, y creo que sería lo más lindo para ustedes en esta sincronía que nos ofrece el seminario y hacerlo de esta manera, es que puedan compartirme algo que a ustedes les haga sentido también de su tesis y que dialogue con alguna propuesta del seminario, ¿sí? Así de amplio, que era como la intención inicial que hicimos ahora, o que yo les hice con reconocer una frase, pero bueno, convertida también en un trabajo que pueda recomponer. Y en ese sentido, creo que trabajar esto, la materialidad o las lecturas que pusimos también se van articulando recursivamente, porque
no sé si alguno trabaja con una foto, estaría bueno que hable de eso. Bueno, esta foto, cómo se ve. Yo, hay varios videos que vieron a propósito también del seminario anterior, o que se articulan de esa no linealidad con ver otras cosas que hicieron otros estudiantes a partir de encontrarnos virtualmente, ¿no? Y que tomaron una foto y bueno, y describieron cómo se sentían en esa foto, qué veían, ¿sí? Reconocer en esa biografía escolar un conocimiento que también nos puede ofrecer un sentir, ¿sí? Insisto, y en un trabajo también narrativo y autobiográfico de poder un poco descomponer esas posiciones que asumimos a priori, que ya las vamos a asumir. No se preocupen porque todos, si van a hacer la tesis, van a asumir, si van a tomar algunos autores, si van a naturalmente para construir un pensamiento, ¿sí? A aludir a algunas nociones, ¿sí? Ya tienen transitados en sus formaciones, en su trabajo, sus recorridos académicos, ¿sí? Todo. Dale, gracias Fede. Dice que tiene que retirarse. A ver si me estoy perdiendo alguna pregunta. Francisco, ¿cómo está la alerta a partir de las claves para saber si estamos desplazando nuestros sentidos educados de la modernidad, colonialidad, hacia otros más provocadores? Perdóname, confúndeme con el tiempo para que quiero leer todo. Gracias por el... Bueno, me quedo en la pregunta de cómo desplazar nuestros sentidos de la modernidad, colonialidad, como lo más provocador. Y bueno, yo creo que es el trabajo de este reconocimiento. Volver a mirarlo del seminario, no por una cuestión de ególatra, yo les diría que vuelvan a mirar las clases del seminario con el sentido también que a ustedes les parece y pensar en esto, en qué provocación pueden hacer ustedes, pero tomarlo no como algo como a priori, ay, no, qué bueno que está esta propuesta, sino tomando en que, bueno, una construcción propia, ¿qué siento yo con todo esto? ¿Qué podría aportar? Incluso, insisto, puede entrar hasta un autor, ya todos van a traer autores. Es más rico que ustedes hagan un reconocimiento de algo de lo que estamos conversando con autores que ya leyeron, que ya vienen trabajando en su marco teórico, por más que hablen sí, de otra cuestión, de otro tiempo, de otro espacio incluso geográfico, y, y pensarlo así. Está bastante anárquica la comparación, pero justamente como sabiendo como esa potencia del fracaso que ofrece la comparación, ¿no? Porque también, si quieren argumento por qué quise, que está un poco en el programa, también para acompañar la propuesta yo les diría que, o como texto, si tienen que elegir uno de los por lo menos que compartí yo, ahí está Cristina, perdón. Lean el programa como que fue como un recorrido. Yo busqué que el encuentro, lo que se podía hacer también en 4 semanas, sea un recorrido que cada uno retome, insisto, en un tiempo que no sea necesariamente el que aquí compartimos, como que esto ya está terminado. No, espero que no, que tengan esos textos, que tengan el recorrido que me parecía interesante hacer de una clase sobre todos esos textos y que podían pensar, con preguntas, no es necesario por eso que respondan y que me digan lo del tiempo, que retomen. Me encantaría que piensen con esos autores, me encantaría que hagan algo que les haga sentido y me encantaría que sea performático en el sentido de que pueda eh, poner en juego esos marcadores y narrativos que cada uno tiene de ustedes de su cuerpo y que no necesariamente son, ¿no?, la biografía escolar, que como empezar a narrar uno, yo me pasó esto, sino bueno, que traigan, yo al mirar esto siento vergüenza, al mirar esto me siento mal, que traigan también ese sentir, ¿sí?, para narrarlo y pensar también a esa autobiografía desplazada de esa cuestión también ya a narrar, ¿no?, a tomar discursivamente como a priori, porque es como la experiencia también de descomponer, no es como quedarnos con nada, sino bueno, mirar todo lo que podamos también que hay acá y poder componer algo que tenga sentido para mí. Poder componer y sabiendo que lo que componemos también, ¿no? Porque esto de la utopía queer, en la primera clase yo puse también muchas citas que eran para mí y las sintetizé un montón del seminario anterior, porque el seminario había sido anterior como más largo. Y entonces fui poniendo citas que quedan por ahí entrecruzadas de esos autores. Si ustedes leen a cada uno de esos autores, podrían tomar 150 citas más, o otras, por supuesto. Pero que me hacen sentido para mí para pensar desplazarnos siempre de esta linealidad, de esta racionalidad, ¿no? José Esteban Muñoz nos dice, bueno, nunca fuimos queer ni nunca seremos queer.
Y ahí también desde esa renuncia, por eso el tiempo no pensable, no digerible. También salir de la futuralidad normativa implica salir de esa relación recta, ¿no? Como que hay un pasado que cerró, estamos en el presente, estamos en el aquí y ahora, en esta realidad. Y él nos dice esto del entonces y allí, que también fue una categoría que más allá de las clases lo estuvo como en las participaciones en los foros como súper retenida también, porque es un poco lo que propone, creo que sintetiza esta idea de la utopía queer, ¿no? De ir entonces y allí, de ver esas huellas, de ver ese pasado, esa constelación, esas formas también múltiples, que no es el pasado que está en un libro, que está en un relato de la escuela, sí, que está, sino que es en ese pasado que puede ser nuestro propio cuerpo, ese pasado, esta propia disposición, estos silencios, este acelere en que yo tengo también, o esta compulsión también, diría, en tratar de argumentarles por dónde iba la propuesta, de qué manera, dejarles el espacio como... Ahora fue totalmente directivo, por eso de mi parte, porque lo que yo estoy viendo ahora, y ahora la propuesta es que ustedes compongan algo y que lo puedan conversar. Y conversar desde esta no linealidad, conversar con ustedes mismos en decir, bueno, a ver, ¿qué puede ser de esto que yo pueda no imaginar? ¿Sí? Porque en, creo que todos los autores en ese sentido, por eso como que son 3 recorridos, 3 clases, que si bien están dispersas y que van al tiempo, así como al sistema educativo y a la investigación narrativa autobiográfica, también recursivamente podríamos casi cambiar el orden y usarlas, por supuesto exagerando como todo, como todo exagerado, pero como exagerándolo, y, y pensar esto como ejercicios también, ¿no? Narrativos que ustedes van a hacer en una tesis de doctorado. Y también desde ese lugar los textos se articulan de esa manera. ¿Qué quiero decir? Que también muchos de los autores que pueden estar, ¿no?, pensando el tiempo también nos pueden servir para pensar nuestra investigación. La propuesta es que también escriban ustedes, que escriban acá narrativamente, bueno, qué sistema educativo, si no podemos ensayar preguntas también, para que ustedes respondan y ensayen a ustedes. Ustedes mismos pueden elegir la pregunta también que quieran responder y ser evaluados para conversar conmigo, para que yo los lea y tengan como aprobado este seminario, ¿sí? Que es el objetivo, digamos, se quiere del trabajo, porque también el trabajo está también hecho en estos reconocimientos que implico. Por eso digo, más que a mí me interesa, no me interesaría no sé, que recuperen así que me expliquen los autores, si quieren sí, pero que se lo expliquen también a ustedes. eh, y insisto en esta noción también performática porque necesitamos justamente, yo creo, la propuesta viene a esto, a traer a la experiencia como esa posibilidad de poder reescribir también y revivir aquello que vivimos. Por eso no es cerrado como algo conceptual. El tiempo también es cerrado como algo metodológico, ¿sí?, como algo contextual, como algo que también están los hallazgos que ustedes pueden hacer de una tesis, ¿sí? La temporalidad también es algo muy estructurante de la narrativa, ¿no? Y ustedes van a hacer una tesis en educación, o sea, van a construir un conocimiento en educación con una perspectiva narrativa. Esa perspectiva narrativa, como también intento trabajar en esa última unidad y con esa intención también de pensar la historia de las ideas, incluso pedagógicas tomando a Freire, ¿no? Porque pensemos también, podemos pensar lo determinante que es también la pedagogía crítica para pensar la composición de los relatos hoy en la historia de la educación, o voces como la de Freire, ¿no? Que por suerte tenemos, ¿no? Y tenemos, pero tenemos no como algo cerrado, como un contenido, tenemos como una posibilidad, como una huella de un pasado para poder construir, ¿sí?, un futuro posible, sino para que en el 2022 estamos leyendo, sí, a pedagogía del oprimido, o estamos pensando a partir de lo que nos dice Freire. No porque se nos está hablando de ese pasado que ya murió, de esa sociedad que él vio y en la cual habitó, sino porque nos sigue dando la posibilidad de seguir pensando un tiempo, ¿sí?, que él no imaginó este tiempo, hasta una clase así, y yo creo pensar la educación del siglo, autorrogarnos también, colocarnos en ese lugar para el pobre Freire, de que pueda también explicarnos eso, y también es como al lugar a donde colocamos, yo creo, a los paradigmas, a las posiciones. Por eso como que también la intención es tomar a lo crítico, pero no solamente para señalar a nadie, sino para señalarnos a nosotros, ¿sí? Como lo crítico nos puede ayudar, ¿sí?, a poder componer una narrativa, ¿sí?, en la educación, porque es lo que ustedes van a hacer.
¿Alguien quiere comentar algo? Yo si no también le sigo pensando un poco en cómo sigue la conversación que imaginaba, pero los noto, los que están los veo la cara como conectados, sí que están en la escucha, pero no sé si quieren participar, hacer alguna pregunta. A mí, bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola Belén, gracias. Qué Eh, valiente. Bien. Yo quería comentarles que por ahí los aportes que me llevó al seminario, yo hace bastante tiempo venía por ahí cuestionando desde la construcción del proyecto de tesis, algo que es como, que nombré como el corsé de la academia, venía hace bastante tiempo como cuestionando un poco eso, esto de las estructuras, de responder a estos tiempos, eh, y venía como dándole vueltas al asunto y viendo eh, cómo construir metodologías otras, ¿no? Porque también me parecía que no solo buscaba una manera diferente de nominar a las personas que van a participar en la investigación que me proponía, sino también un encuentro diferente. Y como en esa búsqueda me encontré con parte de lo que venían construyendo ustedes en el equipo de investigación Comporta, entonces también por eso me sumé al seminario. Y me parece que lo que me llevo también es, en parte, herramientas para seguir dándole vueltas a eso. Si bien lo que yo busco en mi investigación es mirar la, las trayectorias educativas de personas con discapacidad que se consideran disidentes sexuales, porque lo que busco es por ahí cuestionar esa normatividad hegemónica. En todo este proceso de construcción me di cuenta que en ningún momento me había dado espacio para pensar también en que el habitar un cuerpo gordo responde también a salirse de esa norma de la corponormatividad hegemónica, ¿no? Entonces, por ahí del seminario me llevo eso y me llevo como el pendiente de ver cómo vincularlo en la tesis, que también me permite el espacio para pensar desde qué lugar estoy investigando y entonces agradecer también el espacio para eso, ¿no? Que por ahí uno cuando está investigando lo que te enseñan es a tratar de ser lo más objetivo posible y a que la subjetividad intervenga lo menos posible porque es lo utópico y es lo que la imitación, ¿no? Pero por ahí el seminario es totalmente opuesta a todo eso y me llevo como esa mirada que para mí en este momento es muy rica por el momento en el que estoy también de construcción y escritura, así que agradecer también por eso, si bien no hice todas las actividades, eh, las hice hasta el segundo, pero como que me quedo con eso, con esas lecturas y con también esta ventana de hay formas otras de investigar, hay formas otras de metodología, hay otros espacios y esas subjetividades son importantes, que por ahí es algo que hasta el momento venía como cuestionando, porque la academia tiene otras lógicas y tiene otras estructuras y agradezco mucho ese espacio. Bueno, gracias. Gracias, Belén. Yo pienso que también que todo lo que decís me hace mucho sentido y te agradezco, pero también por una idea que está, que es esto de recuperar, ¿no? Más que, por eso digo que los autores también nos permitan, lo que yo intenté también compartirles era un movimiento de recuperar al pasado de ustedes, ¿no? Como poder encontrarse así, más que ir a estudiar un pasado que sea ajeno, ¿no? Que sea de otros, que todo, que también insisto, lo podemos hacer, podemos leerlo, podemos tomarlo, pero sobre todo recuperar en un pasado de uno y a veces incluso en que la narrativa, ¿no? Y que tomo una cosa de Freire que la había pensado y no la compartí, se me fue. La narrativa, ¿no? Es un arco, como voy trabajando en esa clase de Freire, que va como muy súper extenso, ¿no? Porque podemos pensar la narrativa como una reconstrucción empírica de los hechos. Yo puedo tomar la perspectiva narrativa para ir a un aula y contar, relatar una buena práctica de enseñanza y contar algo de lo espontáneo que sí, que Contreras diría, por ejemplo, que es un autor que está también José Contreras en la tercera unidad. Que nos permite contar algo de lo sutil, lo espontáneo de la educación que no aparece en una normativa, no en un currículum, sino que tiene que ver con algo incluso biográfico, con lo que ocurre en este nivel de narrar de la vida y de lo autobiográfico,
¿no? Pero también pueden ser una perspectiva que nos hable de lo que nos pasa a nosotros a partir de eso que narramos, ¿no? Como que el arco puede ser, incluso, digo, uno se va posicionando en diferentes lugares y que insisto que creo que es también más rico no hacerlo a priori, ¿no? Por ese sentido también estaba bueno tampoco pensar que esto está a la escucha de diferentes modos posibles por parte de ustedes. Y que no es que tienen que retomar a Muñoz todos y tomar esa categoría y servir y tomar a Bater, a Braidotti, sino que era una construcción que yo intenté también compartirles para que pueda facilitarles también un reconocimiento, así un acercamiento a eso, desde un acercamiento que yo hice propio como autobiográfico, porque incluso trabajé en cada una también de ese recorrido, de ese movimiento, con temas y materiales que yo mismo hice y que fui compartiendo para la lectura de este seminario. Pero me encanta, y en ese sentido me encantaría que este reconocimiento, ¿no? que, que vos haces también, no pierda de vista esta cualidad temporal que tiene la narrativa de la temporalidad, ¿no? Más allá de que me encanta, no, cero correcciones, Belén, pero digo, más allá de como asumir aparte hasta una identidad o algo que esté como bien vivo, esa experiencia también que vos podés narrar a partir de tu cuerpo, a partir de cómo te sentís, a partir de cómo te sentís investigando esto que investigás, a partir de qué sentido tiene eso también para otros, para otras personas que le compartís, con las cuales vivís, ¿no? En este mundo, convivís en este mundo también. No sé si me explico, pero es como que te agradezco mucho tu comentario porque también va como al corazón del seminario, que es pensar al pasado desde esa recuperación que tiene, ¿no? Y no algo muerto, sino como pensar un pasado vivo. Y, y creo que ahí, bueno, todos tenemos una vida y una historia, ¿no? De la educación también para narrar, que podemos pensar con ella. Y no pensar solamente sobre ella, sino que pensar junto con ella, como apuestan, ¿no? Esta mirada de la comparación. Por eso que no es una comparación nacional entre los sistemas educativos, ¿no? Ni tampoco una comparación de cada uno de nosotros, ¿no? Sino que es como si fuera una batalla así por representación de sujetos que están como, bueno, comparándose a partir de sí mismos, sino que la comparación está en esa clave, ¿no? De salir de esa realidad única y poder pensar más allá del realismo y de ese relato, del contenido, con esa actitud, si se quiere, hermenéutica, incluso por eso insisto en que ni siquiera son posiciones que uno tendría que asumir a priori, pero si a uno le hace sentido bueno decir, ay, sí, leer este artículo a mí me sirvió para pensar esto, eso ya es un reconocimiento de una tesis y es un reconocimiento para el tiempo que uno narra y que uno también agradece de leerlo porque nos permite desplazarnos, nos permite conversar. Acá estamos conversando también sobre un pasado. Si está vivo, también lo estamos conversando, no, tampoco lo podemos como cerrar a lo que es o a lo que fue. Gracias, Belén. ¿Alguien más quiere comentar? Porque si no, yo me voy a ir ahí hablando y... Hola, Hola, ¿qué hola tal, Noelia. Noelia? ¿Todo bien? Bien, por ahí no era compartir ni comentar, sino por ahí plantear como no una duda, sino algo que me quedó haciendo ruido, ¿no? Algo que me movilizó bastante, el hecho de pensar cómo en las narrativas, en el proceso de construcción de las narrativas, el intentar evitar el extractivismo del dato, ¿no? O sea, cómo efectivamente el poder narrar o el poder no renarrar tampoco no sería, poder compartir la experiencia vital de un X persona, ¿no? Sin caer en la búsqueda del dato, el querer apropiarse del dato para el estudio, ¿no? No sé, me parece que es como un desafío muy grande y por ahí hay algunos indicios de cómo llegar a hacerlo en varios de los textos, pero como que todavía no puedo completar esa construcción, ¿no? De cómo no caer en ese extractivismo, cómo no adueñarse de las palabras o de la experiencia de vida del otro para poder marcar un punto, ¿no? No sé si me explico, no sé si estoy siendo clara. Sí, Elías, súper tu pregunta. Mira, yo uno de los textos que puse, que es el que escribimos con Victoria Creo y María Marta Yedaide, que justamente lo que ahí trabajamos es como ella en su tesis de doctorado, ella
más que narrar, ¿no? Ella entrevistó dentro de una escuela en Mar del Plata, es una escuela en la zona periférica, que ella reconocía como memorables, ¿no? Que eran reconocidos por sus prácticas, por los estudiantes, un poco continuando la línea que se hace en el equipo de Luis Porta. Y lo que hizo Victoria fue no trabajar con las entrevistas de esos profesores, ¿sí? Y usarlas en la tesis, sino los entrevistó, pero ella trabajó sobre su experiencia de escucha, o sea, qué le quedó a ella de lo que conversó con esos docentes. Entonces se llevó eso, y eso también le permitió, porque en los relatos de su tesis son el encuentro, contar, bueno, yo me junté con Irina, me senté en un café, y bueno, lo que ella me contó, su infancia, me hizo llorar y me hizo, bueno, darme cuenta que cómo la experiencia de la infancia en la escuela es significativa para la posición que asumen estos profesores, ¿no? Y porque lo va viendo, ella lo va tramando en esas conversaciones que hizo, ¿no? Y ahí creo que, por ejemplo, es un ejemplo, no es que todos deberíamos, ella habla de entre-vistas, ¿no? Porque ella, entonces, como que usa la entrevista, pero no como un instrumento, sino como lo que ella entrevé cuando se encuentra con esa persona, ¿no? Y por ahí ya hay un ejercicio que no está como trayendo el dato, porque no está narrando, sí, a Mariana Albamonte fue a una escuela, así, así, sino que ella está contando, cuando Mariana me contó esto, hice ejercicio de enunciación, es un ejercicio de renuncia enorme para una investigación científica clásica. En una revista de educación es difícil también dialogar y a veces y conversar en estas claves, cuando hay un artículo que te pide metodología, forma, así, ¿no? En que está. Pero estoy todo usándolo como carátulas, ¿no? Caricaturas, digo. Pero es también para pensar, ¿por qué? Porque no es el tipo también de investigación que tiene un sentido del dato, porque nosotros mismos queremos datos de la realidad. Queremos que los profesores memorables sean, sí, los apasionados, no sé, los buenos, lo que tal, y caracterizarlos, ¿no? Y ella no caracterizó nada, ella describió lo que le pasaba y además de describir lo que le pasaba, describió cómo fue el proceso en que esos profesores también se asuman como memorables, porque ellos, imagínate la categoría de profesores memorables en una escuela en la villa, los profesores no es que le dijeron profesores memorables, se pusieron una corona y estaban felices que eran profesores memorables. O sea, dijeron, bueno, vos que estás haciendo investigación, ¿y cómo era el nombre? Si incluso ellos después la van llamando de otras maneras, y ella fue trabajando también de cómo fueron asumiendo esa categoría que ella les adjudicaba. Y su tesis en realidad no fue para describir los profesores, fue sobre su voz narrada, qué voz narró como docente, porque además era docente en esa escuela. Por eso insisto que el ejercicio narrativo, el arco narrativo es enorme, porque uno puede ir a una escuela y entrevistar, ella podría, con este ejemplo, a ver si soy claro, ¿no? Imaginando, podría ir a esa escuela y ir a entrevistar a los docentes y contar y decir los docentes eran asá y asá, ¿no? Entonces, bueno, ella ahí empíricamente construye la realidad a partir de investigación narrativa, cualitativa, haciendo entrevistas, viendo también lo biográfico, viendo estas cuestiones que de otra manera no podría ver a partir de estos métodos. Pero ese es un uso, por ejemplo. Ella también podría ver, después puede analizar, bueno, qué le pasa a ella cuando analiza si esas entrevistas, lo que le ocurre, que es un poco el ejercicio que hizo. También podría pensar qué pasa en ese ambiente cuando se narran esas historias también, ¿no? Y que ella vuelve a narrar, ¿no? Entonces, por eso digo que tampoco es que haya que asumir o a pensar, entiendo, tu pregunta es brillante, Noelia, gracias, porque es como también un quid también de la cuestión y cómo pensar esto, es un desafío también. La responde medio a media, si estaríamos hablando por ahí más tiempo, tendríamos que hay muchos lugares donde todavía son frágiles, y no porque sean frágiles también los tenemos que renunciar, sino que es explicitar. Lo primero que me puedo hacer, bueno, yo tomé esta categoría porque aprendizaje significativo. Otra tesis que hizo una tesis sobre aprendizaje significativo, que le encantó cuando empezó, porque había hecho un seminario sobre evaluación y todo. Después, a la semana, ya no quería más trabajar casi cuando empezó a trabajar en su trabajo de campo, le quedó como corta para lo que ella quería ver. Ni siquiera la categoría aprendizaje significativo se queda corta, ¿no? Para ver un montón de cuestiones, pero a ella le quedó corta para la experiencia que incluso quería evitar. Entonces, bueno, también pensar en ese dato no realista o traer eso no es tampoco hacer una tesis que sea diferente a tu proyecto, que no tenga que ver, sino es pensar tu tesis, por ejemplo, como una experiencia. Entonces, es necesario que uno diga, bueno, dentro de esto, ¿dónde? Pero no es que uno lo asume como a priori, sino, bueno, en la experiencia de investigación que yo quiero evitar, ¿no? ¿Yo qué quiero hacer? Si yo no quiero entonces extraer esa forma extractivista, ¿cómo voy a construir los datos? ¿De qué manera? También es como, creo que hay una renuncia en todo esto, por eso también Batre, estos autores que hablan desde el feminismo, la teoría queer,
renuncian al sujeto, pero también renuncian al sujeto que enuncia y nos dicen que el conocimiento no es válido para los otros por fuera, ¿sí? Sino que el conocimiento es válido también en las experiencias que uno quiere movilizar, ¿sí? A partir de ese conocimiento. Lo que uno quiere ver, uno podría hacer, no sé, también una investigación. Hay un amigo en Brasil que trabaja con cine en la calle, ¿sí? Así popular, en lugares muy populares en Recife, y pone cine y se pone a ver qué pasa cuando proyecta cine y escribe sobre esas experiencias, ¿no? Bueno, y van haciendo. Y eso también usa como una forma también, pero por eso, hay una forma, un dispositivo que puede generar para generar datos, por ejemplo, pero también lo que estoy diciendo es que puede ser hasta a esto que lo podemos romantizar y tomar como algo bueno, podría ser también como algo que sea simplemente, bueno, que él se ponga en una posición de arriba y esté analizando lo que hace el otro, pero él en cambio va construyendo con esas personas, ¿sí? Un conocimiento que en sí mismo tiene que ver con el cinema y lo que implica la experiencia del cine, ¿no? Entonces, no sé si me explico, pero voy también a que esta, pensar desde no, este lugar que no es el realismo, ¿no? Pensar en la descomposición, en lo no lineal, en estos autores que buscan como desplazarnos de la modernidad, no de esos relatos tan racionales, blancos de los estados, que los tenemos y que incluso están señalados desde los discursos críticos, porque son, también hay muchas perspectivas que los vienen narrando en educación. Felizmente también estamos en un campo que genera narrativas muy críticas de ver a la sociedad y de pensar al convivir, ¿no? Y, pero nosotros mismos nos quedamos como, el problema creo que está acá en cada uno de nosotros también, y no es que es un problema, está en esa experiencia que necesitamos reconocer, y por eso implica esto como una propuesta de reconocer, donde insisto, hay como un recorrido que es el tiempo, esto es después un recorrido también que habla de un contexto específico, pero también de investigación. Y ahí tu pregunta, Noelia, es central, porque si vos también, uno podría hacer una tesis no histórica, digamos, pero trabajando justamente la temporalidad, porque siempre como una variable narrativa, ¿no? Del tiempo que construye, esto que estábamos hablando, que puede hablarnos los seis, de cómo nuestros relatos, nuestra manera de enunciar, sí nos dice, puede aniquilar el futuro, hacerlo, preguntaba, nostálgico, fosilizado, ¿no? Cuando nos hablaba de estos docentes de la escuela secundaria, nos decía también que los quienes narraban el relato sin participar de él y que eran como copistas de la realidad, que no intervienen en ese relato, construye un relato justamente nostálgico y fosilizado, porque no participan. Entonces yo no participo, si yo no estoy en la escuela es una porquería, la educación no sirve para nada, o sea, bueno, igual, y es triste si uno está en la escuela, pero digo, es más fácil si uno está ajeno a esa realidad, poder ¿no? ser nostálgico, decir la escuela de antes era mejor que la de ahora. En cambio, yo trabajando en la escuela, difícilmente, no se pueda asumir. Un poco la propuesta del seminario era tomar la utopía queer para poder salir de una idea abstracta también de utopía, ¿no? Porque un poco la utopía queer se fundamenta en esto, en pensar lo concreto, en pensar que hay huellas en el pasado, que nunca vamos a ser queer, nunca seremos y nunca lo vamos a hacer, y bueno, tranquilicemos, no tenemos que ser ninguna posición autoarrogada como majestuosa, sino justamente lo que tenemos que hacer es inestabilizar, ¿no? Esa relación pasado, presente y futuro. Entonces necesitamos pensar qué del pasado nos puede servir para construir ese mundo, ¿no? que necesitamos. Y es lo mismo que nos están diciendo por eso esos autores desde diferentes recorridos, desde los más históricos, de lo temporal y el narrativo, el pensamiento, la idea es la misma, porque son cuando trabajo estos textos de las experiencias pedagógicas, como el revivir, el contarlas, generan, ¿no? El recontar las nuevas experiencias, ¿no? Y se va de una experiencia a otra, porque no es lo mismo lo que yo viví, si yo lo narro, ¿sí? Y lo revivo, y eso genera una nueva experiencia, ¿no? Entonces va como esos autores que también, que hay mucha literatura, incluso, insisto, como muy canónica dentro de la educación. No es que nosotros vamos a hacer una tesis como súper de borde, también pensando en que todo, relatar cómo te puedes llegar a sentir con una entrevista. Por suerte tenemos a Brunner, sí, hay muchos autores en la educación que han, desde principios, a Steiner, sí, también, o sea, desde principios del siglo XX, que también vienen hablando a favor de las experiencias y cómo no pensar sobre las experiencias, sino pensar con las experiencias. Dewey, o sea, no es algo, digamos, de borde traer lo que nosotros vivimos también en una investigación educativa, ¿no? Por eso, y los autores, por eso insisto, algunos
a ver, en apariencia, no sé, Butler, porque puede venir de la teoría queer y así pueden aparecer hasta que no son canónicos, pero Butler también es una de las filósofas más leídas, como que también son, quizás no es canónico el recorrido que uno podría pensar de la historia de la educación, que podemos haber trabajado con autores, con otros autores, ¿no? Para pensar esta historia de la educación en América Latina. Pero los autores creo que están también, que muchos los pueden a ustedes conocer, también resonar ya, y la idea también es que nos ayude a pensar algo, ¿no? Pensar cómo estas categorías, cómo estas nociones nos hacen ver algo de la realidad, ¿sí? Y que nosotros podemos ver esa realidad también a partir de nuestra propia experiencia. Por eso, y más allá de contarles, ¿no? Yo también podría insistir, podría seguir ahora también contándoles cuál fue la propuesta o qué pensé para el seminario, pero la propuesta es que ustedes, que más que haya un seminario, que cada uno de ustedes pueda componer su propio seminario de la historia de los sistemas educativos en América Latina. Que ponga, sí, su biografía, esas conexiones como tan lindas nos decías Belén, esos ejercicios como decías también Noelia, esa pregunta. Y eso imagínate, para una tesis, ya la tesis hay que empezar a escribirla a partir de eso. ¿Cómo hago para, para poder, Victoria, que hizo esa tesis que les contaba sobre, no trabajando con las entrevistas, sino trabajando con lo que a ella le pasaba con las entrevistas, eh, terminó trabajando sobre esto, la voz narrada, cómo aparece su voz al narrar, ¿no? Cómo se narra en la vida de los docentes en la escuela secundaria, como que incluso se desplazó su objeto también de estudio, pero no se desplazó como investigó otra cosa, sino que su experiencia la fue desplazando en estos reconocimientos que fue haciendo. Porque no es que es lindo simplemente leer a Victoria que nos cuente lo que a ella le pasó, el café que se tomó, sino que esas experiencias que ella va narrando y contando son las que le permiten a ella ir dando sentido a los desplazamientos que ella misma va reconociendo, para pensar, por ejemplo, un marco teórico que no son como categorías que uno toma ahí, sí, con este autor veo tal cuestión, sino, bueno, yo leyendo a este autor puedo hacer este reconocimiento, venía pensando que el aprendizaje significativo era esto, ahora pienso que es esto. Begonia, ¿querés conversar? Que está la mano prendida. Sí, Francisco, sí, la levanté. Bueno, pido disculpas porque estuve un rato escuchando todo el seminario, pero con la cámara apagada porque estaba manejando. Y ahora ya estoy en Tranquilo. la casa. No, a mí me pareció muy interesante, quería comentar que me pareció muy interesante la propuesta de seminario que planteaste y cómo abordar los sistemas educativos latinoamericanos a partir de las biografías y con la bibliografía que propusiste trabajar. También fue muy movilizadora desde el momento que uno tiene que pensarse a sí mismo, a uno mismo, me parece que se juegan muchas cosas. Yo de hecho escribí mucho más de lo que puse en los foros porque traté de circunscribirme a las palabras que proponías que teníamos que colocar, ¿no? En las 200, más o menos 200, 250. Ya tenés el Em, trabajo entonces, perdón, pero ya tenés el trabajo. ¿Me lo puedes mandar no, mañana? no. No, 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 no. No, pero en realidad lo que quería articular, y ahí va mi consulta, quería articular lo que tú trabajaste eh, con mi proyecto de tesis, ¿no? O sea, con lo que me propongo abordar y estudiar. Y acá el conflicto que encuentro es que no tiene que ver con mi proyecto, no tiene que ver con el sistema educativo latinoamericano. Obviamente que hay puntos de intersecciones. En realidad lo que me propongo estudiar son los cruces o intersecciones que hay entre las políticas educativas y políticas culturales, porque yo vengo también del palo, soy antropóloga y vengo mucho trabajando sobre políticas culturales y como que quería buscar la conexión y sobre todo en un contexto de vulnerabilidad social muy importante que hay acá en Uruguay, que en Montevideo, que es Casaballe, y acotándola en dos periodos de gobiernos del Frente Amplio, que es un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, como que eso sería, pero me cuesta encontrarlo con el sistema educativo, porque no pienso involucrarme en el sistema educativo, sino como algo más global, cuáles fueron los procesos educativos involucrados en esas poblaciones de situación de vulnerabilidad, y con las interconexiones entre lo educativo y lo cultural, ¿no? Y qué transformaciones tuvieron o no tuvieron desde sus propias narrativas, ¿no? Entonces, me cuesta pensarlo en el trabajo final de este En la curso, o conversación. si no me hago otra cosa, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Begonia ¿Cómo? por haber participado gracias Begonia por haber participado en los foros y por esto que nos traes. Mira, yo te diría que no, o sea que
más que pensar en cómo hacer dialogar a tu objeto, que ya tu objeto ya está descentrado del sistema educativo y festejemos también eso, porque ya, como decís, está mirando un proceso educativo que no necesariamente está en esa construcción de lo escolar, que un poco el objetivo del seminario era tomarla, como decía, mutar esos flujos nostálgicos, yo decía, abstractos, no y pesimistas, pero también pensar el sistema educativo en descomposición, y eso implica pensar la educación en un lugar más amplio, como vos ya lo estás reconociendo, porque que no, por eso no es que es más amplio porque el otro es tampoco más recto ni de otra manera, pero vos estás pensando en los procesos educativos no necesariamente en la escolarización, sino como podrían ser en la familia, en tu propia vida. Y en ese sentido yo te diría que vos tomes, saques la variable de la escolarización si querés, y por ejemplo para hacer alguna reflexión, conversar el tiempo, sí estaría bueno que tomes también tu propia como vinculación también con esa política cultural que puede ofrecer un Estado, ¿no? Que puede ofrecer un gobierno. Me explico, como pensar también esas actividades o esa foto o algo que también te asocia a vos a pensar el tiempo, sin necesidad de forzarlos a una conversación con tu experiencia escolar. No sé si me explico, se me ocurre como posible respuesta a lo que vos planteás que me parece maravilloso y insisto, por eso aplaudo porque ya está como descentrado respecto de este objetivo si uno quiere no hace falta que despatríes tu narrativa porque ya estás hablando de la política cultural, algo más amplio que puede estar en relación con el Estado, pero no, ya como que hay unas partes que vos las podés como obviar también en relación a esto y yo lo que tomaría sería de por ahí el seminario haciendo como un juego, ¿no? Lo que me imagino, que puedas pensar, bueno, algo de esta relación con las políticas culturales que biográficamente vos podés tener, ¿no? Como implicancias, articulándolas, de estos procesos educativos que vos reconoces, pero además por ahí del seminario, este trabajo con la materialidad, ¿no? Performático, en el sentido de que puedas traer una foto y que la foto no sea solamente un contenido para analizar esa política. Si analizas una foto, ¿no? De ese gobierno, ¿no? Que quiera una campaña o algo, que sino también esa foto te ofrezca una posibilidad también de análisis autobiográfico tuya, de pensarte también cómo son tus ojos que están viendo esa foto. ¿No me explico? O sea, ¿qué estás viendo vos de esa foto? Y en ese sentido, por eso el ejercicio está abierto y a la escucha del modo posible que quieran hacer el seminario. Yo también es como que cuanto más reciente también es más lindo porque creo que está más fresco también de lo que uno pueda conversar. Por eso también los animo a que piensen que no va a ser una escritura que esté disciplinizando, ¿no? Ninguno va a aprobar o a desaprobar el seminario por no participar en el foro. Yo por eso ya les dije en los videos, como que eran actividades que para mí tenían sentido para uno, porque son reconocimientos que tienen que hacer uno y por eso más que cuenten un autor o trabajar algo, estaría bueno hacer un ejercicio que lo planteemos a la escucha. Si estamos también en un doctorado que es una clínica, que es narrativo, ¿no? Que está abierto, estamos pensando también ese tiempo abierto, no es que te vamos a corregir, te vamos a decir, está mal analizado esto, esta categoría no, pero sí lo que uno comparta puede servir, ¿no? Creo, ¿no? Que estamos acá también en la academia conversando también para poder aprender entre todos también cómo construir conocimientos, ¿no? Que puedan intencionar estos futuros también, no retos, sí para el sistema educativo, porque bueno, ahí sí por ahí uno se puede, no sé por eso posicionar o disposicionar, pero bueno, la descomposición, también a mí me gusta aclarar un poco los debates, lo pongo como advertencia, porque hay muchas de las cosas que compartimos que están todas a contrapelo. Si uno en otro lugar, Bell Hooks, ese libro es hermoso, Enseñar a transgredir, porque dice algo hermoso, hace un ejercicio bellísimo que ella dice, habla de Freire y va hablando con tres voces. Su voz como Bell Hooks, su voz como Gloria, que no me acuerdo su apellido original, digamos, ahora Watson, bueno, perdón, y después como una voz con un Freire imaginado. Y ella habla de tres veces, y ella que hace un ejercicio también de decomponer su propia voz, eh, en el sentido de que una narrativa la puede movilizar en un lugar con un sentido y otra en otro, ¿no? Entonces también en este sentir a contrapelo, también de las cosas, implica reconocer el ambiente donde eso se está enunciando. Y por eso creo que ahí se vuelve pertinente. Por ejemplo, si vos haces una tesis de políticas culturales en un espacio cultural, ¿no? Que tiene que ver por ahí con las biografías de esas personas o no, pero si tomás ese objeto, que es pertinente que también que vos hagas algún reconocimiento de cómo te acercás a esas políticas culturales, qué significancia tienen en tu vida, si vos participaste en la construcción de alguna política, ¿no? Bueno, y pensar como esas vinculaciones y pensar también, yo usaría, creo que ahí aparece la comparación que yo les propongo,
es más que lo empírico o de los estados, todo tiene que ver con la performatividad, con que podamos compararnos a partir de cómo ponemos en juego, ¿sí? En esta relación que nosotros establecemos con el conocimiento, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con el conocimiento? ¿Qué nos hacen esos relatos que narramos? ¿Qué me hace contar esta tesis? ¿No? ¿Cómo me siento? Pensemos también lo que implica muchas de esas tesis son situaciones de dolor. Yo esta de Victoria hice una entrevista y no exagerando, estuvo después como 2 meses que no quiso entrevistar más porque ella también hizo una entrevista sobre los docentes en esa escuela porque ella estaba en crisis casi con su propia profesión docente. Incluso después nos dimos cuenta, pero no sé cuánto tiempo, bueno, tengo ahí poquito tiempo, pero con Victoria, con un grupo de tesistas, nos dimos cuenta, con esto de estos ejercicios de pensar cómo nos afecta el conocimiento a nuestro cuerpo, que cada uno también hizo el doctorado. Victoria empezó su doctorado cuando se operó las cuerdas vocales porque no podía dar clases. Y su tema de investigación fue las voces, la voz narrada, y trabajó sobre la voz de los docentes, y ella misma atravesó el proceso de sanación de esa voz. Martín, que trabajó la articulación de políticas culturales en Miramar, en una ciudad en Argentina, cómo se articulaban con la escuela las políticas culturales que existían, y usó la categoría de articulación y tiene un problema de las articulaciones, y fue también eso vinculándolo a su objeto. Más allá de lo metafísico que pueda hacer el análisis y que podemos traer, ahí también lo estoy como caricaturizando nuevamente y sintetizando, pero también hay gente que está trabajando, cuando uno pone en juego también esos marcadores, ¿no? También reconoce cómo uno está habitando esa investigación. Y sobre todo la propuesta fue pensar el tiempo que cada uno de nosotros habita y quiere habitar. Insisto en que más allá de las provocaciones que puede haber generado, la desorganización y sentimientos que por ahí entiendo, también creo que pueden propulsar el seminario, las actividades, todo como estaba, el material. La propuesta es esa, y el trabajo también de encuentro, que el trabajo final es eso, que nos podemos encontrar a partir de cómo ustedes quieren conversar. Así que bueno, estamos casi en tiempo. No sé si alguien más quiere decir algo. Estoy disponible ahí, ustedes también por las redes, tienen también mis contactos, si alguien me quiere preguntar algo del trabajo. Yo preferiría también que me los manden, porque hay que animarse a conversar, en el sentido de que piensen que están haciendo una producción y anímense a pensar. Es más, me parece más lindo que esté una foto, por eso jugando, y que esté abierta y que sea algo vivo, que tenga sentido para ustedes, incluso que por eso no tan recto, pero que tenga una argumentación. Si usan la foto, o sea, que no, tampoco sea, nosotros hacemos una burla de algunos trabajos, que les voy a confesar que digo, algunos trabajos terminan siendo como un video casi, siendo obviamente súper caricatura, pero como de 15, si uno hace un video gráfico solamente con fotos y todo, por supuesto que tiene un sentido, nos conmueve, nos trae una emoción y todo, pero también estamos como necesitando argumentar y poder validar nuestro conocimiento, y el seminario es una experiencia también para eso, para que ustedes puedan validar cómo piensan y qué es lo que están componiendo aquí. ¿Podría explicarme el trabajo que debemos hacer? Sí, Jocelyn. Perdón que yo hablé en español y no hice el intento de hablar en portuñol, porque estoy hablando súper rápido. El trabajo final, bueno, es opcional, ahí tienen igual yo en el programa, pero pueden hacer o retomar las actividades de los foros y hacer un trabajo escrito. Es un trabajo escrito entre 15 y 10 páginas. Si quieren, pueden hacer un video y hacer una sola página. Tampoco, o sea, depende del formato que cada uno quiera hacer. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes converse y nos me traiga algo para conversar. Si lo quiere trabajar, me lo tienen que mandar, ¿sí? A partir de la plataforma o por el medio del doctorado a Laura, me lo mandan directamente a mí. Yo después, eso vamos haciendo los registros. Hay tiempo. Pero yo insisto en que más allá que no pierdan tiempo en los obstáculos, yo les voy a decir a casi todo que sí a la propuesta. Me interesa que hagan algo y que la puedan trabajar y desarrollar. Y desarrollar pensando los ejes del seminario que están en las clases. Los ejes pueden ser un texto, pueden ser todos, pueden ser la estructura, pueden ser lo que ustedes quieran, pero las consignas serían un trabajo escrito, insisto, el foro, pueden ser que argumenten una frase que es una síntesis para ustedes del seminario, una recuperación, con miso que también está haciendo Begoña, de lo que podría ser en su tesis. ¿Sí? ¿Querés hablar? Begoña, que está tu mano levantada.
No, pero era para solamente cuando terminaras de explicar eso, era porque todavía, pero igual ya que le interrumpí, tú habías planteado, escuché más temprano que una primera entrega ahora en octubre, octubre 2022, Sí, una porque primera. en el programa dice una primera entrega en el marzo 2023 y una segunda Perfecto. entrega en octubre 2023. Eso, Digo, ahí no, está. Me confundí cuando lo dije recién. Perfecto, esas fechas. En marzo y en octubre del año que viene. Pero bien. también, si me lo quieren mandar antes, me lo mandan antes. Pero esas serían las fechas, sí. Gracias por aclarármelo. Yo lo dije al revés. Es que claro, octubre ya estamos a 2 semanas. También podría ser porque el tiempo es no recto, no sé. Si alguien quiere jugar y mandarlo, también se puede hacer. Pero bueno, si no queda más nada, yo les agradecería, no sé. Noelia. Sí, Te falta. perdón, no estoy muy ducha con las emociones, las reacciones de acá de, de Zoom, así que terminé aplaudiendo, levantando la mano, todo junto. No, una consulta nomás, sobre la propuesta de lo que uno pretende realizar, desarrollar la actividad, ¿no? ¿Eso lo tenemos que subir en el foro o ya no sería necesario, te lo mandaríamos en tanto propuesta a vos por mail o ya mandamos la propuesta cerrada? Sí, manden el trabajo final cerrado, ¿no? Los foros ya los Listo. dejamos cerrados. Si alguien quiere consultar, no, yo no, preferiría que lo manden en el trabajo final ya hecho. Y creo que Bien. también está bueno para quienes no participaron, incluso leer lo que hicieron los demás compañeros, ¿sí? Ir viendo cómo esos ejercicios. Esos quedan abiertos para eso, pero no es necesario que completen las actividades después de terminar el seminario. La idea es que ahora ya se concentren en hacer cada una su trabajo final. Eso no implica que no haya conversación, pero ya eso sí lo detenemos. Como que ya con hoy terminaríamos el seminario. Hoy ya terminaron todas de cursar el seminario de historia con este encuentro y queda pendiente, bueno, entregar el trabajo con toda esta conversación y con lo que fuimos diciendo. Bueno, gracias por habernos Profe, acompañado. Voy a grabar la clase y la voy a subir porque hay muchos compañeros que no se pudieron sumar, compañeros. Así que bueno, imagino que en el WhatsApp también de quien no se sumó le va a preguntar y, y bueno, esperamos también ahí, yo estoy abierto a conversar y también entre ustedes en pensar. Creo que está bueno también que se puedan compartir lo que cada uno puede hacer en este seminario, esta propuesta, no pensarlo como algo cerrado, como un diálogo solo conmigo, ¿sí? Es como estos reconocimientos son más ricos también en esa conversación. Por eso te digo, si a alguno también les hace sentido hacer el trabajo con otra persona, pero que sea una conversación realmente, es una oportunidad también para conversar algo y creo que eso es lo que este doctorado busca también hacer. Así que si hay alguna propuesta alternativa me pueden consultar también y pensarla. Alternativa digo en el sentido de que uno piense que está haciendo algo que no podría hacerlo, pero creo que bueno, que si reconocemos un poco el recorrido de cada uno, ese sería el objetivo del trabajo. Así de abierto. Yo no explicaría más nada porque por ahí nos generaría más confusión. listo, profe. Sí, Beatriz. eh, o sea que yo no alcancé a participar en el último foro, entonces ya no me daría. No, directamente, sí, yo te diría Listo. que esa actividad del último foro lo que pedía era que intervengan esa materialidad que compartieron, que lo tomes Ajá, para el trabajo final. En el último foro se pedía que el boletín, la foto, lo que hayan compartido, ustedes intervengan escriban algo sobre esa experiencia de intervenir ese documento, cómo lo pueden pensar de otra manera, o qué les hace ajá. sentir, qué les genera. Y esa actividad Sí, sí, yo tengo el borrador, pero no lo alcancé a montar. no, y O la sea podés que lo dedicar dejo para el para trabajo el trabajo final. final, sí. Muy bien, profe, muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, hasta luego, ha sido un gusto conocerlas. Hasta luego, gracias. Igualmente, muchas Chao, gracias. chao, Gracias. chao, gracias. Chao, Chao, gracias. chao a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Chao, luego. muchísimas gracias.